Me encuentro con Gustavo Flores Quelopana en librosperuanos.com para conversar acerca de su más reciente libro, Polpetta Ignota. Es una novela y, en primer lugar, cuando recibí el libro me pareció relativamente extraño por el hecho de que conozco a Gustavo como filósofo. Sin embargo, cuando reviso el libro, encuentro que tiene, Gustavo, algunos títulos ya en novela. Están 16 cuadros, Amortoide, autobiografía, La Fufuya de los Perendeques, etc. Cuéntame un poco tu ánimo de entrar a la narrativa cuando nosotros generalmente, pues, los que desconocemos el trabajo en general del filósofo, nos parece un poco extraño que un filósofo haga narrativa y específicamente novela. Sí, me haces acordar, pues, con la pregunta, a dos recientes o últimos filósofos que incursionaron en literatura. A pesar de que la condena sobre la rama literaria, especialmente poética, recae sobre Platón. Y su rehabilitación recae sobre Aristóteles, con su famoso libro Poética. Bueno, entonces, dando ese salto histórico y cronológico, podemos mencionar a un Miguel de Unamuno y también a Sartre. Y sin dejar de mencionar, obviamente, a Bertrand Russell, Satán en los suburbios, por el cual le concedieron el Nobel. Entonces, ¿cómo explicar este interés de los filósofos por la literatura? Yo creo que aquí resalta la propuesta de Julián Marías. Julián Marías tiene un ensayo muy interesante en el que dice de que no hay género en el que no incursione la filosofía. No hay género prohibitivo. La filosofía puede estar presente hasta en la poesía, como lo está, en la narrativa, como ya lo demostraron estos autores. Es decir, en todos los géneros literarios puede expresarse el pensamiento filosófico. La pregunta es, ¿ese ha sido mi caso? Yo creo que la respuesta es ambigua, porque obviamente siempre el que incursiona en literatura hay un interés literario, no se puede negar. Sin embargo, la vena filosófica te gana. La vena filosófica no deja de estar presente. Y por un lado, también no puede ausentarse el lado autobiográfico. Hay cosas que quedan en el alma y dan vuelta por muchos años y buscan expresarse. Y allí es una forma de catarsis también, la literatura y la novela, la catarsis literaria. Ese es mi caso, ¿sí? Es la primera vez que haces literatura erótica. Sí. ¿Tus anteriores novelas no tuvieron este cariz? No tuvieron ese filo, ese sesgo primordial, ese sesgo dominante. Esto sí lo tuvo. ¿Cuál fue la razón? Obviamente, esto es un episodio biográfico. Ajá. Se remonta a un episodio biográfico, ¿no? Y que estuvo casi un decenio dando vueltas en el alma, no en el cerebro, porque estas cosas no dan vueltas en el cerebro. Primero dan vueltas en el corazón y el alma te remueven, ¿no? No sabes cómo expresarlo, cómo explicarlo. Encuentras toda clase de dificultades y buscas todo tipo de ángulos para poderlos abordar. Hasta que poquito a poquito se va desentrañando, se va desbrozando el camino por el cual se puede emprender el relato. Y creo que eso fue la chispa detonante por el cual se halla. Y también no puedo dejar de mencionar, ¿no? Últimamente volví y retomé las lecturas literarias y novelísticas. Y la forma en la que se expresó nuestro conocido Ricardo Zumalabia en Historia de un brazo. Esa novela muy breve, muy bien escrita, y eso fue lo que me dio la forma. Me dijo, eso fue lo que me impulsó rápidamente en su forma expresiva a concatenar aquellos recuerdos que no encontraban una salida adecuada. Y sin embargo, imagino que tienes un conocimiento previo de la tradición literaria erótica. ¿Sientes tú que para la lectura de este libro has encontrado en algunos autores de la tradición universal erótica algunas influencias? ¿Algunos referentes? Sí, yo me imagino que sí. Y en ello, por ejemplo, puedo remontar especialmente al Decamerón de Boccaccio. Y obviamente, mira tú, es una pregunta muy interesante, porque la tradición peruana tiene una vena en literatura erótica que no deja de ser importante, con sus autores muy conocidos, pero sin embargo esta vena nace de una raíz cultural.
Porque estas cosas no son impostadas, no son ni menos importadas, sino que hay una cosa muy, muy peruana, muy en el fondo. Ahora que el mundo se ha globalizado y con el internet y las redes sociales, nos es mucho más fácil entrar en contacto con otro tipo de culturas de manera personal, a través de las amistades. Esto se ha complicado más y se ha enriquecido. Nuestra experiencia en literatura erótica, no solamente literaria, sino también personal. Entonces, un peruano enfrentarse a otras realidades, a otras tradiciones culturales, con una asunción erótica totalmente diferente, nos impacta, nos desconcierta. Y muchas veces no sabemos cómo afrontarlas. Y si ese personaje con el cual se está enfrentando a esa cultura extraña tiene cierta tradición intelectual, evidentemente que va a tratar de expresarlo literariamente. Entonces yo creo que nuestra literatura erótica está siendo enriquecida con esta experiencia literaria que se está globalizando. Acabas de mencionar a Boccaccio y acabas de hablar de una literatura de otro país y te refieres específicamente al escenario, ¿no? Que es Italia. El personaje, el protagonista en determinado momento se traslada a Italia para conocer en persona a la fémina, de quien se siente motivado, movido, apasionado. Y en cierta parte del libro el protagonista menciona lo siguiente: realmente Italia es tierra de la belleza y del amor. No en vano los principales 10 artistas y pintores de todos los tiempos son italianos. No por casualidad, la Divina Comedia de Dante brotó en estas tierras. Y Goethe, que fue un gran retratista de mujeres en sus obras, volvió enamorado de Italia. ¿Es lo mismo que te motiva? ¿Italia está presente en ti desde qué aspectos? ¿Desde lo personal? ¿Desde, quizás hasta podría preguntar, desde lo genético? ¿Desde tus lecturas? Porque cualquiera podría pensar, cuando tú dices Italia es tierra de la belleza y del amor, también podría pensar en Francia, ¿no? París, la capital del amor. Pero tú, ¿por qué mencionas que es Italia y no necesariamente París o Francia? Debe ser porque gran parte de mis experiencias amorosas están vinculadas a féminas italianas. Entonces, eso ha sido un poderoso vehículo, un poderoso medio por el cual, además que Italia, pues no por gusto, la UNESCO ha declarado que el número 1 a nivel mundial en patrimonio cultural por su belleza, la cantidad de lugares y de museos y de exorbitante estética que luce Italia, ocupa el primer lugar en el patrimonio cultural del mundo. Entonces, y quienes tienen la oportunidad de visitar Italia, pues pueden constatarlo, ¿no? Está bien rodeado de belleza. Realmente, Johann Wolfgang Goethe tenía mucha razón al encontrar a Italia el lugar paradisiaco para su producción poética, para su recreo mental y personificación de sus mejores retratos femeninos. Sí. Italia es muy humanística. Por lo mismo es hasta cierto punto muy orgiástica. Uh-huh. Es muy carnal. O sea, lo artístico, lo humanístico, tú lo llevas, lo trasladas hacia el terreno carnal. Sí. ¿Cómo explicas tú que se puede producir esa situación? Yo creo que esto se explica también por el movimiento humanístico que se origina en el Renacimiento en Italia. Ajá. Es la vuelta antropológica al hombre, ¿no? Mientras que el mundo antiguo era un mundo, sobre todo el griego, era un mundo centrado en el problema abstracto del ser, del cosmos, uh-huh. Y el mundo cristiano medieval era un mundo centrado en Dios. En cambio, el que da el giro poderoso en la modernidad hacia el hombre es el Renacimiento italiano, y abre las puertas a la modernidad. Y este hecho se puede constatar hasta el día de hoy en la idiosincrasia de Italia, de la gente italiana. Otro gesto muy interesante es que Italia es el país que tiene más cantidad de gestos característicos. Un italiano te puede decir 1000 cosas en gestos. Es muy simpático ese detalle. Nosotros también tenemos mucha cantidad de gestos. ¿Sí? Hay mucha situación sensible, sentimental, emocional en los personajes de este libro. Es una historia sencilla, es un peruano o una persona de nuestro ámbito que se enamora vía internet de una italiana, ¿no? Bueno, un enamoramiento que es netamente erótico, es una atracción erótica fuerte, y por eso él aprovecha que tiene un viaje académico para visitar
A Polpetta Ignota. A Menucha, A Menucha. como la menciona en el libro, ¿no? Sí. Y sin embargo, esta suerte de situación tan sensible, que obviamente que tiene su rasgo erótico, fuerte, carnal, pero también hay momentos en que él va a descubrir en ella, o hacer que ella se descubra también dentro de su lado sensible, se encuentre en su pasado, y cambie un poco su actitud finalmente, al final del libro, respecto a su propia persona. ¿Esto no crees que contradice un poco con el hecho de que tú hayas puesto un título que yo sinceramente lo siento un poco tosco, un poco grotesco? Esto de Polpetta Ignota, que es albóndiga desconocida. Yo hubiese esperado quizás que sea un título un tanto más suave, si podría ser de alguna forma, ¿no? Que tenga que ver con la intención final que tiene la historia, donde el personaje femenino se encuentra con su parte espiritual. ¿No crees tú que quizás mereció un título diferente? Es posible que sí, y no dejé de pensarlo. No obstante, respeté el sobrenombre original de aquella dama italiana, porque después de todo, la vida humana es un volcán de contradicciones y de ambigüedades. Entonces, yo creo que era mucho más fiel al rasgo antropológico de nuestra humanidad mantener esa tensión dialéctica entre lo bueno y lo malo, entre lo luminoso y lo oscuro, en el que el alma humana se debate. Porque en el fondo, al final, uno en la novela puede sacar como una especie de balance de que somos una criatura que nos debatimos entre el bien y el mal, y que es nuestra lucha hasta la muerte. Y eso traté de mantenerlo de manera, hasta quizá, como tú lo has dicho, de manera algo tosca. Porque la vida humana es tosca. Tiene un rasgo muy tosco. Víctor Hugo tiene una bonita frase, que no la voy a reproducir en su exactitud, pero decía más o menos así. Decía, el hombre es grandioso en su luminosidad y es repugnante en su pequeñez. Víctor Hugo. Entonces, esa contradicción nos acompaña siempre. Y es, en muchos casos, indesarraigable. Y tú podrás pensar, pero los santos, los místicos, ellos son los que principalmente han sentido esta contradicción íntima del hombre, del ser del hombre, en su propio nivel, en su propia característica. Entonces, es algo que nos caracteriza por nuestra finitud. Estamos condenados, hasta que esto se resuelva, en vivir esa ambigüedad del ser humano. Ahora, una cosa que tengo de situación positiva que encuentro en el libro, es que tu libro está escrita de manera sencilla, llana, directa, sin muchos artificios literarios, etc. Yo creo que es una historia que la puede leer cualquier tipo de lector, y en ese sentido te felicito, porque se ingresa rápido en la trama, en el interés, en la intriga. Y por eso mismo, por ejemplo, yo me ponía a pensar si lo leyera este libro un joven, un muchacho mundano, donde se va a ver feliz de encontrar estas imágenes eróticas tan fuertes. Entonces, de pronto, tú a los personajes que están teniendo esta experiencia erótica tan intensa, los llevas finalmente a un terreno de la vindicación espiritual. Y ahí es como que encuentran la perfección o una suerte culminante de sus vidas que puede tener valores, virtudes, etc. Pero yo me preguntaba, en lo erótico, en la parte erótica, intensa, carnal, ¿también no puede haber virtudes espirituales? O sea, ¿por qué los personajes tienen que volverse, entre comillas, perfectos o sea, logrando esta espiritualidad? Pero no pudieron haberse quedado como estos personajes carnales, mundanos, también gozando de una suerte de espiritualidad también de otro tipo. Yo creo que sí, tienes toda la razón. Sin embargo, preferí mantener el lado extremo de la decisión de la protagonista femenina de esta novela, porque ella representaba el lado más extremo de la perversión sexual. Entonces, no quise ponerla en el lado intermedio,
no quise que la novela terminara como ella, como una mujer totalmente normal, aunque se deduce en la novela que pasa del amor virtual al amor real y luego al amor fantasmal. Aunque se deduce que ese es el camino que ella va a emprender, ¿no? Que no se va a quedar en el amor metafísico ni místico, sino que espera una unión después de esta ida de su protagonista masculino, de un reencuentro y un camino hacia la sexualidad normal. Entonces, además hay otro detalle. El último gran santo, el último gran místico muy presente en la cultura italiana ha sido el Padre Pío, de San Giovanni Rotondo, siglo XX, de virtudes y carismas realmente asombrosos, registrados, confirmados. Entonces, no es raro de que este personaje se haya visto seducida y se haya visto de alguna manera contactada al identificar aquella figura del monje capuchino que estuvo presente en el albergo de su enamorado. Y decirle pues de que no estás loco, el que has visto es el Padre Pío. Así es. Y ella se despide de él, pero a los 10, 15 minutos retorna y le dice, me falta algo. ¿Qué? Vamos a rezarle juntos a la Virgen. O sea, en el fondo, digo lo que no digo, como la técnica de Chekhov, ¿no? Él es el maestro de decir cosas sin decirlo. Polpetta se siente llamada. Es un mensaje de lo alto a un cambio de vida. Y ella por eso retorna y le dice, vamos a rezar. Porque él se sorprende. Él ya pensaba que ella retornaba a su casa a ver a sus hijos. Y no es así. Ella siente la necesidad de que aquella presencia que ha visto su novio es una presencia, hace un llamado hacia ella, hace un cambio, una conversión de vida. Y hace que rece con ella en el patio del albergue. Entonces, en Italia, yo creo que en Italia hay una fuerte presencia de la vida espiritual. A pesar de que toda Europa está sacudida por la cultura nihilista, atea, gnóstico, escéptica, Italia sigue siendo el centro de una espiritualidad potente del mundo occidental que está en plena decadencia. Eso era lo que te iba a preguntar finalmente como un complemento. Yo me preguntaba, vamos a hacer un ejercicio de ficción dentro de la ficción, ¿no? Una novela es una ficción, y yo me preguntaba, ¿qué hubiese pasado? Esto es estamos hablando de manera hipotética. ¿Qué hubiese pasado si de pronto él la invitaba al Perú? Y se venían al Perú. Se venían aquí, y ella hubiese encontrado otra realidad, otra cultura, otra manera de pensar. ¿Qué sientes tú que hubiese pasado con la protagonista viviendo esta realidad nuestra tan diferente? De todas maneras, se hubiese abocado igual a buscar un refugio católico, que es lo que tú haces con ella finalmente en la historia, o quizás hubiese buscado el misticismo que se encuentra en el Ande, en el Cusco, en los Apus, etc. Haz un ejercicio a ver de este tipo y qué podrías tú imaginar, qué hubieses tú imaginado estando ella aquí en el Perú. Claro, para poderla poner en esa situación ficticia o virtual de un retorno al Perú con él, yo creo que ella previamente tendría que haber resuelto el problema de sus hijos. ¿Con quién los deja en el periodo que va a estar ausente? Lo cual se podría solucionar, ¿no? Se podría solucionar, y acuérdate también que en la novela se cuenta de que ella recibía un estipendio económico por el divorcio, por ellos. Y yo creo que ella no estaba dispuesta a perderlo, ese estipendio. Y además su hijita estaba todavía en edad de terminar lo que acá se equivale como la primaria. Entonces, solucionando todos esos aspectos, si hubiese venido aquí, era un reto realmente. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí no hubiese encontrado el estímulo espiritual para una conversión radical de su vida. Una cultura extraña, porque nuestra cultura tiene otras raíces. Pero no tiene espiritualidad. No, sí tiene, entonces, obviamente que sí. Pero es más fácil de comprender a un peruano que a un extranjero. Quizá esté equivocado, ¿no? Es más fácil que ella sienta el llamado de un santo italiano del siglo XX, por su cultura, ¿no? Que sienta el llamado de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio Mogrovejo, en fin, ¿no? Entonces, era un reto, un desafío, obviamente, literario, ¿no? Y que quizá yo no estoy capacitado para semejante proeza. Sí. Bueno, Gustavo, de todas maneras ha sido interesante escuchar
tu opinión, tu comentario y la manera como has proyectado este libro, cómo lo has concebido y qué es lo que nos quieres ofrecer en Polpetta Ignota. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, y esperamos tu próximo libro para seguir conversando. Muy amable. Gracias. Muchas gracias.